estamos de vuelta. Estamos de regreso en Contrapunto a través de Canal 11 SER TV, ya lo sabe. Profesor Hernández, usted nos empezó a mencionar leyes. Mi duda sería, ¿por qué cree usted que cuando se trata de legislar en el tema del periodismo siempre se fracasa o generalmente se fracasa, para no ser tan rotundos? Generalmente se fracasa. Ahorita mismo hay un proyecto en la Asamblea que presentó la diputada Mayín Correa, que por cierto es periodista o ejerce el periodismo, pero yo no he visto mayor avance en ese tema y con la situación actual no creo que avance mucho. ¿Qué es lo que le pone cortapisas a las legislaciones vinculadas con el periodismo? Gracias por la pregunta. Pero antes de contestar la pregunta, quiero retomar el tema de reportero ciudadano, porque eso es importante. Mire, colega José María Torrijos, las redes sociales son como un crematorio, de todo. Y nosotros y los ciudadanos tenemos que ser como los pepenadores que empezamos a buscar. Y aquello que sirva, lo vamos a usar. Porque el medio de comunicación no tiene el don que tiene Jesucristo de la ubicuidad, de estar en todas partes. No, o sea, aunque tenga cientos de reporteros, no puede estar en todas partes. Las redes sociales son un apoyo. Pero cuando recibimos algo de las redes sociales, eso debe pasar por un filtro, porque eso es basura que puede ser tóxica. Y si nosotros analizamos el porcentaje de la influencia que tienen las redes sociales en Panamá, está en el 18-20% de la población. Esa es la influencia que tienen las redes sociales. Pero los medios tradicionales abarcan mucha más influencia. Porque una televisora, ¿cuántos cientos de miles no la ven? Una radioemisora, ¿cuántos cientos de miles no la oyen? Así que hay que ser responsable con las redes sociales. El problema de lo que usted plantea en su pregunta, ¿por qué fracasamos? Como los medios de comunicación tienen intereses y están gobernados por el poder económico, estos poderes económicos están alineados con una sociedad interamericana de prensa que no defiende a la hormiga llamada periodista, defiende a la parte patronal. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se da este fenómeno, los medios empiezan a amenazar y a publicar reportajes en contra de, y por el temor a pagar ese precio, entonces quedamos como en el aire. El señor diputado suplente que participó como principal mientras el señor Melitón Arrocha era ministro, Juan Moya, también presentó un anteproyecto y murió en la cuna. ¿Y murió en la cuna por qué? Porque habían aspectos ahí que había que modificar, pero murió. Y yo no sé si la honorable diputada y colega Mayín Correa tendrá esa fuerza para convencer, pero sí se necesita. Yo le pregunto a los abogados, así como hay el sagrado derecho de informar y ser informado, hay un sagrado derecho para defender y ser defendidos. Pero yo les aseguro que los abogados no van en ningún momento a dejar que le roben un espacio de lo que ellos tienen para trabajar y para ganarse el pan. Porque si aquí dijésemos que no se necesita un abogado para que la gente se defienda, yo sé que los abogados van a gritar. Y no es que quiera yo que los abogados pasen por el sufrimiento de nosotros los periodistas. Hay que regular la profesión para que se acabe la irresponsabilidad y el mareo que se tiene en la opinión pública por seres humanos que no conocen el arte de buscar, procesar, editar y difundir informaciones, reportajes y todo lo demás. Totalmente de acuerdo. Filemón, vivimos en una época donde, no solamente en el periodismo, en general en muchas profesiones, al profesional, y valga la redundancia, le exigen muchas más habilidades de las que en un principio se tenían planteadas para su profesión. Regular, poner idoneidades en estos momentos en el que, por ejemplo, al periodista también se le está pidiendo ahora ser fotógrafo, camarógrafo, sonidista, diseñador gráfico en algunos momentos, editor, por ejemplo, y era algo que mencionaba el profesor Hernández,
¿Será posible? Gracias, compañero. Mire, el Sindicato de Periodistas de Panamá, a lo largo de su historia, ha promovido precisamente el tema de regular la profesión, aunque la palabra no guste. Pero esa regulación es en función de ordenar la actividad profesional, no encoartar libertades ni derechos. Y en ese sentido, nosotros como organización no perdemos la esperanza. Las condiciones han sido adversas en estos momentos, pero también somos conscientes de que un repliegue táctico permite ver mejor el escenario en el que debemos actuar para lograr concretar una ley del ejercicio del periodismo y que, dicho sea de paso, no ha sido posible en los últimos intentos, precisamente falta de unidad y de entendimiento de todos los profesionales del periodismo, de la única manera en la que podemos reivindicar nuestra profesión es actuando de manera conjunta. Sin embargo, nos hemos encontrado con compañeros que adversan el tema de establecer una legislación que determine competencias para la actividad periodística. Y nótese que utilizo ese concepto porque es que el concepto de idoneidad, que es el que cabe jurídicamente, es como el cuco. Cuando se habla de idoneidad en el ejercicio del periodismo, se empieza a elucubrar en la década de los 80, cuando se malinterpretó o se hicieron mal uso de la ley 67 y 68, que, ojo, fue también una conquista del sindicato de periodistas, porque en trabajo de investigación que hemos realizado al interno para recuperar un poco la historia, resulta que cuando se presentó por primera vez este proyecto, nos cuentan los mayores, que el general Torrijos le dijo, el día que los periodistas vayan unidos, ese día yo les apruebo a ustedes su ley. Y eso ocurrió en la década del 70 y da como cuenta la ley 67 y 68. Lastimosamente, los intentos que se hicieron posteriormente no dieron los resultados. Primero, porque cuando se presentó en el 2000-2003 una propuesta también del sindicato, el sector empresarial le dio una golosina a quien estaba al frente de la organización y se crea lo que se llama el Consejo Nacional de Periodistas, que nace de la estructura de esa propuesta de ley. Luego nosotros presentamos en el 2015 una propuesta de ley que la tosudez de algunos dirigentes de gremios dio al traste con esa iniciativa, porque a pesar de que habíamos advertido que habían elementos que iban a traer conflictos y que iban a motivar que esa propuesta no pasara más allá de un intento, no hicieron caso. Pero sí tenemos la esperanza de que podamos en algún momento presentar una propuesta de ley por varios elementos fundamentales. Uno, para hacer el reconocimiento formal de una profesión tan noble y tan humana como lo es la profesión del periodismo. Dos, el reconocimiento en nuestra condición de clase trabajadora, porque esa es de la otra cosa que no se habla en la actividad profesional. El periodismo es de las profesiones más mal pagadas en el país, con trabajo en condiciones salariales de precariedad. ¿Sabes cuánto es el salario mínimo de los profesionales del periodismo hoy por hoy? Y eso gracias al esfuerzo del sindicato de periodistas, $672, porque antes del 2007 era de $300 y menos. Entonces sí es necesario tener una ley. Y en tercer elemento fundamental para este anhelo de los profesionales del periodismo con una ley es la certificación de competencia. Porque hay un tema que voy a aprovechar para casarlo, es el tema del reportero ciudadano. El hecho de hacer la denuncia ciudadana o denuncia ciudadana no te convierte a ti en un reportero, sino que buscamos, desde el sector empresarial busca desnaturalizar las cosas y se busca desnaturalizar la actividad profesional del periodismo y la denuncia ciudadana dándole este calificativo de reportero ciudadano. El tema de las redes sociales, que también se emplea como complemento para los medios de comunicación. Ojo, las redes sociales no son fuentes confiables de información. No lo son. Desde el punto de vista de nosotros como organización. Y tampoco las redes sociales, y está ocurriendo mucho en Panamá y en buena parte del mundo,
están influyendo en la agenda mediática de los medios. O sea, en vez de los medios sentarse en una mesa editorial y establecer la agenda periodística, resulta que agarramos lo que sale en redes sociales para armar la agenda periodística. Estamos a la inversa. Entonces tenemos que empezar a debatir y a discutir sobre estos temas, porque no podemos vivir en la anarquía. Y el tema de la libertad de expresión, el tema del ejercicio del periodismo y su actividad profesional, es obligatorio el debate para empezar a poner orden en la casa. Don Renato, el profesor Hernández hablaba que qué pasaría si el día de mañana, argumentando que hay el legítimo derecho a la defensa, pues el público o la sociedad empieza a prescindir de los abogados. Básicamente esa era la pregunta. Bien, yo creo que el parangón ese no es como te diría yo, no tiene congruencia. La profesión de periodista ha venido últimamente, en los últimos años, digamos, si tú quieres, en los últimos 70, 80 años, ha venido una profesión al punto tal, te repito, ¿no? Que en Francia, para ejercer el periodismo hay que ir a la universidad, pero primero tiene que ir a la escuela de ciencia política para poder aspirar a entrar como alumno del Instituto de Ciencia Política. Aquí en Panamá, la escuela de periodismo la fundaron personas que no eran periodistas profesionales, algunos de los cuales llegan a trabajar desde muy joven, ¿sí? Y repito, yo estuve al lado del doctor Armando Arias, que era el dueño y director del Panamá América, ¿no? Y al otro lado tenía a Ricardo Lincia, y a Sarmiento, en fin. Esa ha sido la historia real. No hay contradicción y no debe haber contradicción entre la libertad de expresión, que tiene que ser a través de los medios. En aquellos tiempos era el periódico escrito y las emisoras. Ahora está la televisión y están los medios digitales, pero bien, no puede haber nunca contradicción entre la libertad de expresión y la profesión de periodismo. ¿Sí? Más bien, la libertad de expresión permite un mayor desarrollo de la profesión de periodismo. ¿Sí? Yo no encuentro ninguna incongruencia entre el comentarista, ¿sí?, y la profesión de periodista. Pues son profesiones, son actividades bien distintas. El comentarista no tiene sino relación con hechos concretos de la actualidad o que son de interés público y se divide con un cierto interés, por supuesto que sí, interés en defender valores generales, ¿no? El periodista va a la actualidad de cada hecho concreto, a investigar con la obligación de ser neutral, de ser objetivo. Por supuesto que los abogados no tienen ese ámbito, ese compromiso con la objetividad, con la neutralidad, es verdad, pero son profesiones bien distintas. Y bien cierto, si bien es cierto que un periodista no puede ser, a menos que vaya a la universidad, no puede ser abogado per se, porque periodista, lo cierto es que el periodismo, en tanto que profesión derivada de la libertad de expresión, se presta para que la opinión pública esté presente, médicos, ingenieros, en fin, no de manera profesional como los periodistas, pero sí con presencia real y con cierta eficacia en la opinión pública, dependiendo pues del valor intrínseco de ese interlocutor. Nada que ver, no son profesiones que puedan ser, como te diría, no son incompatibles la profesión de derecho de abogado con la profesión de periodismo, en el sentido de que ambas son elementos. El comentarista es un elemento, es un factor de la libertad de expresión, como el periodista, y en eso coinciden los dos. Quizás también tenemos que ver un poco la parte de la ética. Hemos hablado mucho de legislación, pero tenemos que hacer una revisión un poco de la ética de los medios. Desde luego que sí, porque por lo general se le quiere hacer el reclamo o se le hace la observación al periodista para que maneje principios éticos en su actividad profesional. Y es correcto hacerlo. Pero ¿quién le hace el reclamo de su principio y valor ético al medio de comunicación? Hoy por hoy, los medios de comunicación en su gran mayoría han tomado posiciones totalmente contrarias al principio fundamental de la creación de una empresa de comunicación social. Porque ahora tenemos medios de comunicación que son de oposición y de gobierno, y en medio queda el profesional del periodismo, que si no se ajusta
al parámetro editorial político partidista, entonces no puede elaborar en esa empresa porque inmediatamente... Entonces la empresa debería asumir una independencia en el tema de la comunicación, sobre todo entendiendo la defensa del derecho fundamental a la libertad de expresión. Pero además de eso, en la iniciativa que presentamos en el año 2015 para el tema del ejercicio del periodismo, habíamos incluido lo que era la cláusula de conciencia. ¿Qué es la cláusula de conciencia? Pues no es nada más y nada menos que el derecho a que se me mis principios y valores, mi ética profesional, y que yo no esté obligado por la línea editorial o por la posición político-partidista del medio a hacer algo que va contrario a mis principios éticos y mis valores humanos. Y sin embargo, esa propuesta quedó ahí en el limbo, todavía está en el debate. Y sí creemos que debe haber todo un análisis y todo un debate precisamente sobre el tema ético. Los periodistas, por principio, no calumniamos, no difamamos, por principio, que en el camino pueden haber manzanas podridas, es cierto, pero lo existe en todas las profesiones, no todo es 100% ideal para los que aspiramos a estar en un mundo donde cada vez seamos más humanos y menos carniceros de su propio prójimo. Entonces sí creemos, pero también el sector empresarial debe asumir una posición ética que no tiene nada que ver con el famosa responsabilidad social empresarial. Son dos cosas muy distintas. Es la ética en la comunicación de la empresa de comunicación social que debe ser consecuente con la ética profesional de ese trabajo profesional del periodismo. José Iván, también ya estamos culminando. Quizás le reitero la pregunta, el tema de la ética. Creo que es un punto que también tenemos que tomar muy en cuenta y que a veces no está en el debate y no hacemos ese examen interno, ¿no? Como gremio, como profesión en general. La ética, José Iván. Gracias, así es. La ética es un tema, yo diría también de amplio espectro y que nos llevaría mucho tiempo de debate. Y yo a veces coincido con, a veces los códigos deontológicos de ética, a veces las empresas lo utilizan como trapeadores para trapear el piso. Pero bueno, ese es otro debate que nos llevaría mucho tiempo. Pero si me permite, José María y amables televidentes, yo sí quisiera concluir por efecto pues, de la premio del tiempo, es con esta ley profesional del periodista, de la cual se ha hablado, la iniciativa que presentó el exdiputado Moya, Juan Bautista Moya. Nosotros fuimos uno de los gremios del Colegio Nacional de Periodistas y yo, en calidad de presidente encargado del Colegio Nacional de Periodistas, en conjunto con el sindicato, acuerpamos ese proyecto de ley. Y obsérvese, yo quiero dejar solamente para que la comunidad nacional y escuche, y ahí coincido con el profesor Hernández y con todos, cómo hay una colusión de empresarios muy poderosos como la CID, que esa colusión con los empresarios de medios panameños que no son periodistas y que todo lo criminalizan, y es una falacia decir que un intento de obtener una ley profesional que regule y que reivindique el derecho de un trabajador es atentar contra la libertad de expresión. Observen lo que proponía esta ley. Muy atinadamente se creaba una comisión técnica académica de periodismo que iba a certificar quién es periodista en este país en función de que hay un vacío legal tras la derogación de las llamadas leyes Mordaza, que también es otro debate que no fue, que fueron una ley avanzada, como se ha dicho en esos tiempos. No hay forma de certificar aquí quién es periodista. O sea, ahora mismo la profesión periodística no es reconocida por el Estado panameño, no existimos en el radar de las profesiones de este país en función de que el Ministerio de Comercio eliminó la protección del periodismo como profesión protegida del país, y en toda esa onda que creó la Organización Mundial de Comercio, dando una apertura para que todos los profesionales, según ellos, pues pueden ir a los países libremente a ejercer, cuando debería haber un principio de reciprocidad, como yo creo que existía antes. Entonces, nosotros no perdemos la esperanza
como el Colegio Nacional de Periodistas de retomar esta lucha, o alguien algún día la va a retomar, para lograr una ley profesional de los periodistas, no una ley que regule la libertad de expresión. No vamos a pretender que los abogados, cuando reivindican un derecho de la profesión, quieran pretender reformar la constitución política. Absolutamente, es una falacia, al igual que nosotros. Nosotros queremos reglamentar la profesión porque en estos momentos no es reconocida por el Estado panameño, hay un vacío legal y es por eso que queremos una ley profesional y no una ley que reglamente o que atente contra la libertad de expresión. Imagínense que esta comisión técnica académica de periodismo está conformada, era la propuesta, por un representante de la Universidad de Panamá, de las universidades privadas, del Colegio Nacional de Periodistas, del Sindicato de Periodistas de Panamá y un representante de la Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea Nacional. ¿Qué ente represivo es ese para decir que estamos atentando contra la libertad de expresión o que estábamos reviviendo la comisión de periodismo que creó la ley 67? Para nada. Pero esa es parte de lo que dijo el profesor René, la colusión y la falacia que arman estas grandes organizaciones de empresarios de periodismo, dueños de medios en el continente, en colusión con empresarios locales que no son periodistas y que no piensan un momento en ese individuo que, al igual que un jornalero que va, trae y produce el producto de la información para su empresa, tiene derecho también a que se le proteja esa profesión. Así que yo quería concluir con esto, José María, y gracias a todos. Gracias, José Iván. Vamos a terminar con el profesor Hernández. Profesor René Hernández, el último para tener la palabra también un poco a modo de conclusión. Y pues le reitero, ¿no?, el tema de lo que hemos hablado de la legislación y lo que preguntaba de la ética. Creo que José Iván Ramos y Filemón Medina son testigos que cuando en 1986, el 27 de julio, celebramos los 25 años de fundación de la escuela, allí se proporcionó una serie de elementos que llevaban una frase que decía "por la ética". Incluso vendimos unos calentadores que decía "por la ética", y no era algo romántico. Es que nosotros tenemos que resucitar la ética en todas las profesiones y más en el periodismo. Desde el año 2005, 29 de junio, nosotros quedamos desamparados. Cualquiera puede decir "soy periodista" y nadie los va a criticar ni los va a acusar legalmente. Claro, desde el punto de vista ético, están fallando. Pero cuando la ética y la ley chocan, el ser humano debe irse por la ética y respetar la parte ética. Nosotros nos preocupa también que dentro de nuestra profesión, el ejercicio de nuestros colegas, hay muchos colegas temperamentales, hay muchos colegas vengativos. Y acuérdense, el que informa por venganza, deforma. El que informa por capricho, queda en entredicho. Yo le quiero decir a mis colegas también, por suerte tal vez sean pocos, señores, nosotros no tenemos patente de corso para jugar con la honra o la reputación de las personas. Este servidor ha estado en salas de redacción. Y en las salas de redacción hay muchos periodistas que se creen Superman. Y que como Superman están por arriba de la sociedad. Y que pueden decir y atacar y comentar lo que quieran sin fundamento. Pero cuando la ley cae y la ley pide respuestas porque hay una demanda, Superman se da cuenta que queda como super ratón. Incluso hasta el propio medio patronal los abandona. Quedan subiendo y bajando escaleras. Entonces, jóvenes, por eso lo ha dicho un periodista polaco que murió. Una mala persona no puede ser periodista. Porque una mala persona va a transmitir su temperamento, va a transmitir su carácter en la profesión. Y son los que van a querer siempre inclinar, tergiversar. La objetividad es la prehistoria del periodismo. El periodismo tiene que ser equilibrado, el periodista tiene que ser balanceado, tener la capacidad de darle la oportunidad con la misma fuerza a todos los actores que participan de una noticia. Entonces, le hago un llamado a todos los colegas. Primero,
tenemos que unirnos. Hablamos de colegio, hablamos de sindicatos, hablamos de foros, hablamos de consejos, de fórum. Hey, tenemos que unirnos para que con esa fuerza nosotros podamos ir a los diferentes foros a solicitar que se apruebe una ley de avanzada donde se tengan los principios básicos éticos de esta profesión por encima de cualquier situación de interés personal. Y esa cláusula de conciencia, totalmente de acuerdo, totalmente. Hay colegas que a mí me llaman, que fueron mis estudiantes, profesor, a mí me da pena. En este periódico pareciera que lo que es a favor de no va, pero si es lo que es en contra de, eso sí va, y en primera plana, con titulares. Eso da vergüenza, me apena. Entonces, jóvenes que me escuchan a través de este programa de televisión, vamos a crear una reingeniería de los medios para que podamos recuperar eso que es tan preciado para nosotros, que es la credibilidad y la confianza de los cientos de miles de ciudadanos que todos los días nos leen, nos oyen y nos ven. Los saludo, les agradezco nuevamente, les invito a que se cuiden mucho y espero que nos podamos ver en una ocasión mejor, con unas circunstancias mejores, para que podamos seguir conversando de periodismo y temas de comunicación. Muchas gracias, señores, muchas gracias y muy buenas noches. Gracias. Y gracias a usted que nos sintonizó, gracias a usted que nos acompañó durante esta hora aquí en Contrapunto, hablando de temas periodísticos, hablando de periodismo, de comunicaciones, de la realidad de la profesión acá en Panamá. Le deseo una muy buena noche, le deseo una muy buena semana y así como le dije a mis invitados, cuídese mucho, quédese en casa de ser posible y si tiene que salir, acate las normas de sanidad, acate las normas de seguridad. Yo soy José María Torrijos Legaspi, estamos a través de las pantallas de SER TV Canal 11, será hasta una próxima ocasión.